Permíteme preguntarte algo con delicadeza, y quiero que lo pienses detenidamente un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente elegido? No necesitado, no tolerado. No con la idea de está conmigo, así que supongo que todo está bien. Me refiero a elegido, porque muchos hombres no se dan cuenta de esto, pero una mujer rara vez se aleja, se desconecta o traiciona de la noche a la mañana. No empieza con un desconocido. No empieza con un mensaje, no empieza con el deseo, empieza con un sentimiento silencioso, un sentimiento incómodo, un sentimiento que no sabe cómo explicar sin parecer dramática, desagradecida o necesitada. Y la mayoría de los hombres, especialmente los que se preocupan, no lo ven venir porque asumen que una relación se rompe de forma estrepitosa, pero la verdad es que la mayoría de las relaciones se resquebrajan en silencio. Así que si me estás escuchando ahora mismo y te has sentido ignorado, confundido o sin entender por qué la energía de una mujer cambió a tu alrededor, quiero que respires un momento. No estás roto, no eres indigno, no eres menos hombre. Simplemente te falta un lenguaje que nadie te enseñó. Porque antes de que una mujer sea infiel, algo sutil sucede en su interior, algo que a menudo no tiene nada que ver con el hombre con quien finalmente engaña, y sí mucho con el hombre con quien desearía seguir sintiéndose conectada. Y quiero que me escuches con atención. Este video no es para avergonzarte. Te hablo como una mujer tranquila y centrada le hablaría a un hombre al que realmente quiere ver más fuerte, más claro y con mayor autoconocimiento. El corazón de una mujer no cae en las manos de otro por accidente. Llega allí poco a poco, generalmente a través de experiencias que parecen insignificantes para ambos, hasta que de repente dejan de serlo. Y por eso, esta conversación es importante. Porque si comprendes las etapas emocionales que llevan a la infidelidad, no solo te proteges, comprendes a las mujeres mejor que la mayoría de los hombres. Así que permíteme guiarte con delicadeza. Hablemos de las verdaderas razones por las que una mujer se distancia. Hablemos del cambio en su mirada, la dulzura que poco a poco se endurece, el espacio emocional que comienza a abrirse sin que nadie se dé cuenta. No para justificar la infidelidad, porque es una decisión dolorosa, sino para ayudarte a comprender los patrones antes de que se conviertan en consecuencias. Al final de este video, verás que la infidelidad no empieza con una nueva persona. Empieza con un lento desmoronamiento entre dos personas que dejaron de comprenderse. Y una vez que comprendas la psicología detrás de ese desmoronamiento, te convertirás en un hombre que no solo reacciona, te convertirás en un hombre que percibe. Así que comencemos con el primer cambio, el más silencioso. La que la mayoría de los hombres pasan por alto porque no viene con una advertencia ni genera controversia. El momento en que una mujer empieza a sentirse invisible. Cuando deja de sentirse vista. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez has mirado a una mujer que amas y has sentido que sus ojos ya no se posaban en ti? Como si estuviera ahí, pero no contigo. Esa es la primera señal. Y es más silenciosa de lo que esperas. Imagina esto. Llegas a casa después de un largo día. Ella está en el sofá. Te sientas a su lado. Le preguntas cómo está. Ella dice, estoy bien. Todo parece normal. Pero algo se siente diferente. No se apoya en ti. No se ilumina cuando te ve. Su risa es más suave, más tenue, como si parte de ella se hubiera esfumado en algún lugar inalcanzable. Y podrías pensar, está estresada, está cansada, está pensando en sus cosas. Pero esto es lo que realmente sucede a nivel emocional. Una mujer engaña mentalmente mucho antes de engañar físicamente, y el engaño mental comienza con la invisibilidad emocional. Cuando deja de sentirse vista, su mente empieza a buscar dónde puede sentirse vista. No porque esté planeando nada, sino porque la conexión emocional es vital para su identidad como mujer. Y aquí está la capa psicológica que la mayoría de los hombres no comprenden.
Las mujeres no se desconectan porque quieran a otra persona. Se desconectan porque extrañan una versión de sí mismas. Una versión que se sentía viva, valorada, notada, apreciada. Cuando deja de sentirse vista, empieza a olvidar quién era contigo. Y ahí es cuando comienza el peligro emocional. Ahora bien, aquí está la solución y no es la que piensas. No se trata de halagos, no se trata de comprar regalos, ni siquiera se trata de largas conversaciones. Se trata de presencia. Las mujeres perciben la presencia de la misma manera que los hombres perciben el respeto. Una breve pausa, una respiración profunda antes de responder. Un momento en el que ella ve que tu atención se suaviza en lugar de alejarse. La presencia le dice, te veo y sigues siendo importante para mí. Y una vez que una mujer siente eso, el distanciamiento disminuye. La distancia emocional se reduce, se reabre sin forzarse. Pero aquí está la pregunta que nos lleva a la sección 2. Si la presencia la hace sentir vista, ¿por qué algunas mujeres siguen alejándose incluso cuando un hombre lo intenta? Porque la siguiente etapa es más interna, más psicológica, y es algo que rara vez admite en voz alta. Empieza a comparar. No siempre con otro hombre, a veces con un sentimiento que solía tener una versión de sí misma que extraña, una versión de la relación que una vez la hizo sentir viva. Y esa comparación se convierte en el segundo cambio. Así que hablemos de eso a continuación. 2. Cuando empieza a comparar, el sutil cambio en los estándares y la energía. Déjame preguntarte algo que quizás no hayas considerado antes. ¿Sabías que una mujer puede empezar a comparar mucho antes de darse cuenta? Y la comparación no siempre es con otro hombre. Eso es lo que la mayoría de los hombres no entienden. La comparación suele empezar con algo mucho más sutil. Una versión de ti que extraña. Una versión de sí misma que extraña. Una versión de la relación que desearía volver a sentir. Y ahí es donde comienza el cambio emocional. Imagínate esto, están sentados juntos, quizás cenando o en la cama mirando sus teléfonos. No hay pelea, ni problema, nada evidente. Pero de repente su mirada se pierde en la distancia, como si algo en su mente se hubiera desvanecido por un instante. Le preguntas, ¿estás bien? Ella sonríe y dice, sí, estoy bien. Pero lo que no dice es esto. ¿Qué le pasó al hombre que me hacía sentir conectada? ¿Qué pasó con nuestra forma de hablar? ¿Qué pasó con la energía que teníamos? Empieza a comparar no por ingratitud, sino porque intenta medir la diferencia entre dónde estás ahora y cómo recuerda emocionalmente las cosas antes. Y esta es la psicología detrás de esto. La comparación es la etapa donde la insatisfacción emocional se vuelve consciente. Es el momento en que deja de decirse a sí misma, solo estoy cansada, y empieza a pensar, falta algo. Este cambio no es ruidoso, no es dramático, no es manipulador, es reflexivo, a veces dolorosamente. Las mujeres comparan porque los sentimientos son sus puntos de referencia, y cuando su experiencia emocional cambia, su mente busca explicaciones de forma natural. A veces la comparación es inofensiva. Echo de menos lo juguetones que éramos. A veces es algo más profundo. Ya no me siento deseada como antes. Y a veces es incómodo, incluso para ella. ¿Por qué me siento más comprendida por alguien a quien apenas conozco que por el hombre que amo? No porque desee a otra persona, sino porque la brecha emocional la asusta. Y aquí es donde las cosas se complican, porque la comparación suele llevar a la microvalidación. Pequeñas cosas. Una conversación que se siente más fluida, un cumplido que impacta de forma diferente, un momento en el que alguien más ve lo que ella desearía que tú aún vieras. No lo considera algo malo, simplemente se siente bien. Pero en lo agradable es donde empieza la vulnerabilidad emocional. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría de los hombres no entienden, y es un simple cambio de mentalidad que puede salvarlo todo. No intentes competir con la persona con la que te compara. Conecta con lo que ella echa de menos emocionalmente. Si echa de menos profundidad, ofrécele tu presencia.
Si echa de menos calidez, vuelve a conectar con ella en lugar de cerrarte. Si ella extraña la conexión, muéstrate dispuesto a reconectar sin ponerte a la defensiva. Porque esta es la verdad que muchos hombres nunca escuchan. Una mujer no busca algo mejor. Busca algo diferente que le brinde seguridad emocional. Cuando entiendes esto, la comparación deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para superar una brecha que ella no sabe cómo explicar. Pero esto nos lleva a algo aún más importante, algo que muchas mujeres sienten pero rara vez expresan. ¿Qué sucede cuando ella intenta reconectar emocionalmente, pero él se mantiene a la defensiva? Porque ese es el siguiente punto, la tercera etapa. El momento en que sus necesidades emocionales no se satisfacen, no porque a él no le importen, sino porque se está protegiendo. Y ese silencio protector puede sentirse para ella como rechazo. 3. Cuando sus necesidades de conexión no se satisfacen y su actitud reservada la aleja, permítanme hacerles una pregunta difícil. ¿Qué siente una mujer cuando intenta acercarse y el hombre que ama, en cambio, 3, se cierra en silencio, no intencionalmente, no agresivamente, no con mala actitud, simplemente esa retirada suave y sutil que los hombres suelen usar para protegerse? La mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen. Piensan que están evitando el conflicto, manteniendo la calma o no empeorando las cosas, pero para una mujer, ese silencio se siente como una puerta cerrada. Permítanme describirles una situación real. Una noche, ella se acerca a ustedes con algo en mente. Tal vez se siente distante, tal vez tuvo un día largo, tal vez anhela conexión y no sabe cómo expresarlo. Ella dice, ¿podemos hablar? La miras, cansado, abrumado, sin saber hacia dónde se dirige la conversación. Y respondes con algo como, ¿sobre qué? O, ¿puede esperar esto? O, no quiero discutir. Intentas mantener la paz, pero esto es lo que ella interpreta emocionalmente. Eres demasiado. Me estresas. No puedo seguirte el juego. Y ese momento, ese pequeño malentendido, deja una herida emocional. Ahora bien, esta es la verdad psicológica detrás de esto. Cuando una mujer se muestra emocionalmente atenta y un hombre se retrae, ella interpreta su autoprotección como rechazo, incluso cuando él no lo dice con esa intención. Aquí es donde debo hacer una sutil advertencia a los hombres. Muchos hombres subestiman cuánto afecta su silencio a una mujer. No porque los hombres sean insensibles, sino todo lo contrario. Los hombres sienten profundamente. Pero muchos hombres fueron educados para gestionar sus emociones internamente, en silencio, en privado. Así que cuando ella dice, háblame, te sumerges en tu interior, porque ahí es donde procesas tus emociones. Pero ella no ve ese proceso interno, solo ve la distancia externa, y sin querer, creas la soledad que ella teme admitir. Esta es la verdad constructiva, pero compasiva. Una mujer no se aleja porque un hombre tenga defectos, se aleja porque se vuelve emocionalmente inaccesible. No frío, no cruel, simplemente inaccesible. Y es en la inaccesibilidad emocional donde se vuelve vulnerable, no ante otro hombre, sino ante la idea de que alguien pueda conectar más fácilmente con ella. Pero esto no es una causa perdida, para nada. Este es el cambio de mentalidad que lo transforma todo. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser demasiado expresivo, no tienes que abrirte al instante, simplemente tienes que estar disponible. Estar disponible significa elegir la curiosidad en lugar de la actitud defensiva. Decirle, háblame, incluso cuando estés cansado. Hacerle saber que te importa, aunque aún no encuentres las palabras adecuadas. Mostrar presencia en lugar de aislarte. Porque hay algo que las mujeres rara vez dicen en voz alta. No necesita que seas un experto en emociones, solo necesita saber que puede contar contigo. Y cuando esa puerta permanece abierta, aunque sea un poco, no se aleja, no se compara, no se desconecta porque siente que lo intentas.
Pero ahora déjame preguntarte algo más profundo. ¿Qué sucede cuando la vida de una mujer cambia, su confianza crece, su entorno se transforma, su identidad evoluciona, pero la relación permanece exactamente igual? Esa es la cuarta etapa, la etapa que la mayoría de los hombres no perciben hasta que ya está transformando la dinámica. 4. Cuando su identidad cambia y siente que él no crece con ella. ¿Alguna vez has visto a una mujer evolucionar frente a ti y, en lugar de sentirte más cerca de ella, has sentido que se alejaba? Tal vez consiguió un nuevo trabajo, tal vez empezó a trabajar en sí misma, tal vez se volvió más segura de sí misma, más expresiva, más consciente de sus necesidades. Tal vez la vida simplemente la transformó en una versión de sí misma para la que no estabas preparado. Pero esta es la verdad que los hombres rara vez escuchan. Antes de que una mujer sea infiel, suele haber un momento en el que su identidad supera la relación. No porque quiera dejarte atrás, ni porque esté buscando a otra persona, sino porque se está convirtiendo en alguien nuevo y no está segura de si tú todavía la ves. Permíteme ilustrar esto con un escenario que quizás reconozcas. Empieza a cuidarse mejor. Sus rutinas cambian. Empieza a fijarse metas. Se entusiasma con nuevos intereses. Pero cuando intenta compartirlo contigo, sus pasiones, sus miedos, sus descubrimientos, respondes con algo como «¡Qué bien!» o «Vale, genial» o «Te estás excediendo». No porque no te importe, sino porque estás acostumbrado a quien era y no te has adaptado a quien se está convirtiendo. Y aquí está el cambio emocional y psicológico que se produce. Cuando una mujer evoluciona y su pareja se estanca, empieza a sentirse emocionalmente desconectada, no querida, no indeseada, simplemente desconectada. Y los sentimientos de desconexión generan curiosidad sobre quién podría entenderla, quién podría desafiarla, quién podría reflejar su crecimiento. Te daré algunos ejemplos reales de este cambio de identidad. Ella empieza a hacer ejercicio, pero tú sigues prefiriendo la comodidad. Ella se vuelve más consciente, reflexiva y emocionalmente inteligente, pero tú te mantienes a la defensiva. Ella quiere conversaciones más profundas, pero tú te quedas en la superficie. Ella empieza a sanar viejas heridas, pero tú te aferras a viejos hábitos. Ella se vuelve más expresiva, pero tú te vuelves más evasivo. Nada de esto te convierte en un mal hombre, pero sí crean una brecha emocional. Y aquí está la parte que puede sonar controvertida, pero es muy real. Una mujer rara vez engaña a su pareja por culpa de otro hombre. Engaña a su pareja porque se convierte en alguien a quien nunca se adaptó. Él la evoluciona y la relación no evoluciona con ella. Pero esto no es una advertencia para que cambies solo para retenerla, y no es un mensaje para culparla. Es una invitación a seguir participando en la dinámica, porque las mujeres no necesitan que crezcas al mismo ritmo, solo necesitan sentir que no te resistes al crecimiento en sí. Aquí está el cambio que ayuda. Hazle preguntas sobre su evolución, no para impresionarla, sino para comprenderla. Pregúntale qué le entusiasma. Pregúntale qué le asusta. Pregúntale cómo está cambiando su autoestima. La curiosidad es conexión. La curiosidad es intimidad. La curiosidad es crecimiento personal. Cuando un hombre siente curiosidad por la nueva identidad de una mujer, ella deja de sentirse sola en su proceso de transformación. Se siente apoyada, no abandonada, en sintonía, no desfasada. Pero esto nos lleva a la etapa final, la que la mayoría de las parejas pasan por alto porque no parece dramática ni peligrosa. Es el silencio, la distancia, las conversaciones cada vez más cortas, los malentendidos que nunca se resuelven, porque lo último que sucede antes de que una mujer sea infiel no es el caos, es la desconexión. Hablemos de lo que ocurre cuando se rompe la comunicación y cómo ese silencio se convierte en el espacio más peligroso de todos. 5. Cuando la comunicación se rompe, la distancia silenciosa que hace posible la infidelidad.
Permíteme preguntarte algo con delicadeza, pero con seriedad. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que una relación no se rompe por las peleas, sino por las conversaciones que nunca se dan? La mayoría de la gente imagina que la infidelidad surge del caos, las discusiones, los celos o el drama, pero la verdad es mucho más común, mucho más silenciosa y, sinceramente, mucho más aterradora. Antes de que una mujer sea infiel, suele haber una fase en la que la comunicación se desconecta. No es hostil, no hay enfado, simplemente escaso, como si dos personas vivieran una al lado de la otra en lugar de estar juntas. Déjame mostrarte cómo es esto en realidad. Te despiertas y dices buenos días. Ella responde, pero ninguno de los dos siente nada. Le preguntas cómo le fue el día. Ella da una respuesta breve. Ella te pregunta cómo estás, dices bien. Luego ambos siguen con sus rutinas. Nada está mal, pero tampoco nada está bien. Y esta es la parte que los hombres no siempre notan. La distancia emocional rara vez se manifiesta como silencio. Se manifiesta como conversaciones breves que ya no tienen significado. Hablas, pero no conectas. Haces preguntas, pero sin curiosidad. Hablas, pero sin presencia. Una mujer no se distancia porque dejes de hablar. Se distancia porque dejó de sentirte presente en la conversación. Aquí es donde entra en juego la vida real. Los momentos cotidianos que poco a poco transforman el vínculo emocional. Deja de compartir sus pequeñas preocupaciones porque siente que estás demasiado cansado. Dejas de abrirte porque la ves distraída. Empieza a desahogarse más con sus amigos que contigo. Evitas las conversaciones profundas porque no quieres conflictos. Empieza a acostarse más temprano o más tarde. Ambos se vuelven expertos en fingir que todo está bien. Nada de esto parece dramático, y ese es el problema. La infidelidad no crece con la tensión, sino con el vacío emocional. Esta es la verdad psicológica detrás de esta etapa. Cuando la comunicación pierde profundidad, una mujer se vuelve vulnerable a conectar con otras personas, no por emoción, sino por oxígeno emocional. No quiere un nuevo hombre, quiere volver a sentirse comprendida, quiere sentirse segura para expresarse, quiere sentirse emocionalmente sostenida, no a la perfección, no intensamente, solo de forma constante. Y esto es algo que rara vez dice en voz alta. No engaña por lo que le falta físicamente. Engaña por lo que le falta emocionalmente. Pero seamos claros y respetuosos. Esta explicación no es una justificación. Es claridad para que entiendas la secuencia antes de que ocurra. Ahora bien, aquí está la solución. Y es sorprendentemente simple. Reconstruye la comunicación creando espacio, no presión. No necesitas conversaciones profundas todos los días. No necesitas horas de vulnerabilidad emocional. No necesitas solucionar todos los problemas al instante. Solo necesitas crear momentos donde pueda surgir una conversación genuina. ¿Cómo? Haz preguntas que inviten a la reflexión, no a los hechos. Por ejemplo, ¿qué te resultó difícil hoy? ¿Qué te hizo sonreír hoy? ¿Qué te ha preocupado últimamente? Escucha sin intentar resolver. Responde con presencia, no con actitud. Comparte algo pequeño de tu propia vida para reabrir el puente emocional. Porque una vez que una mujer se siente emocionalmente conectada de nuevo, esa energía que se desvanecía desaparece, regresa, se vuelve más amable, se reconecta. Pero ahora permíteme dejarte con una reflexión final, una que prepara el terreno para la conclusión. Si estas 5 etapas ocurren silenciosamente, si la infidelidad no comienza con el deseo, sino con el vacío emocional, entonces la verdadera pregunta no es ¿por qué las mujeres son infieles? La verdadera pregunta es ¿cómo reconocen los hombres las señales antes de que el daño comience? Permítanme compartirles algo que quizás les parezca controvertido, pero que es profundamente cierto. Una mujer rara vez se engaña porque busca a alguien nuevo.
Engaña porque dejó de reconocer la conexión que una vez tuvo con el hombre que eligió. Y quiero que escuchen esto sin culparse y sin ponerse a la defensiva, porque este no es un mensaje para derrumbarlos. Su propósito es fortalecer su autoconciencia, su inteligencia emocional y su capacidad para construir relaciones más profundas y sanas en el futuro. Si se identificaron con alguna de estas etapas, el distanciamiento emocional, las comparaciones silenciosas, la ruptura de la comunicación, no significa que sean malos hombres, significa que son humanos, significa que están aprendiendo y significa que son capaces de crecer, de mujer a hombre. Quiero que recuerden esto: su presencia importa más que la perfección. Su sinceridad importa más que las palabras dulces. Su esfuerzo importa más que cualquier imagen de masculinidad que crean que deben representar. Si estás dispuesto a mantenerte emocionalmente accesible, si estás dispuesto a mostrar curiosidad, si estás dispuesto a evolucionar con la mujer que amas, no solo evitarás estas 5 etapas, sino que construirás una conexión viva, segura y profundamente leal. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas etapas te sorprendió más? ¿Cuál se asemeja más a tu vida real? Comparte tus ideas en los comentarios. Tu perspectiva podría ayudar a otro hombre a comprender mejor su propia relación. Y para terminar, les dejo esta reflexión. La conexión no se desvanece de repente. Se desvanece silenciosamente y se reconecta de la misma manera.